Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su ratito, a su programa Rema Matrimonios. Le damos las gracias infinitas al Señor por permitirnos una vez más compartir su palabra, su consejo, su instrucción, su enseñanza, Johnny, porque aunque nos ven a nosotros acá, que somos los que estamos hablando, realmente es el Señor hablando, porque es usando su palabra la que estamos dando, transmitiendo, es su consejo, ¿verdad? Así Ustedes es. saben que este programa está basado en el Salmo 127.1, donde dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Lamentablemente se ha visto, se seguirá viendo muchas intenciones de parte de muchos de querer hacer las cosas a su manera, pero realmente no lo están logrando. ¿Por qué? Porque necesitamos al maestro, al Señor, al dueño del matrimonio, al que instituyó esta gran unión de dos personas que no se conocían y que llegan a ser uno en él, ¿verdad? Qué bonito, uno entre ellos mismos, y cuando le permitimos a Dios reinar en nuestras vidas, vemos que es la parte esencial y más importante que deberíamos de tener, ¿verdad? Así que mi nombre es Johevet Mayorga y el nombre de mi esposo Johnny Sandoval, muchas gracias por poder compartir con ustedes. Como decía mi esposa, damos gracias primeramente al Señor y después a cada uno de ustedes como personas y como familia, ¿verdad? Así es que recordemos lo que la palabra de Dios nos dice también allá en una de las tentaciones de Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora que mi esposa hablaba, ¿verdad?, que el matrimonio es una idea de Dios, a veces nos preguntamos, ¿por qué pareciera que no funciona así en términos, al verlos en términos de nuestra sociedad, ¿verdad?, de nuestro contexto inmediato? O sea, lo veríamos como muy cruel. Es una idea de Dios, no le funcionó. Sería lo que más o menos querés decir, que da la idea. Algunas personas podían tener ese concepto. Okay. Es irónico pensar que Dios tuvo una idea y no le funcionó. ¿Por qué es que no funciona? Un día esto nos decía un matrimonio: es que tal vez no se llevan bien entre ellos, tal vez no hay respeto, tal vez no hay amor, tal vez esto, tal vez... No, no es tanto entre ustedes mismos como se lleven realmente. Es si no tienen al creador del matrimonio, al Dios que hizo que esto que se llama matrimonio, que es una institución divina, ¿verdad? Si no lo tenemos a Él, difícilmente vamos a poder salir adelante. Y si no tenemos el manual, Johnny, porque hay un manual, hay una instrucción en ese manual: cómo ser un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, un hijo de Dios, cómo ser un hermano en la fe, cómo ser un buen jefe, cómo ser un buen empleado, un buen amigo. En la Biblia encontramos un manual para todo un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios. Lo que pasa es que si yo no leo la Biblia, difícilmente voy a saber qué es lo que dice Dios, cómo debe ser mi hogar, mi manera de hablar, mi manera de actuar, cómo debo comportarme. Y después le echo la culpa a Dios, porque la palabra de Dios dice, Johnny, que el insensato, o sea, el necio, tuerce su camino, y en lugar de enojarse consigo mismo o con las decisiones lógicamente que ha tomado, se enoja contra Dios, y ahí, solamente hasta ahí, se acuerda que existe Dios para reclamarle lo mal que le está yendo. Pero hablamos del necio e insensato. Entonces podríamos decir que se requieren dos cosas muy importantes. Número uno, la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Y el diseño de Dios, ¿verdad? Que el diseño de Dios, como decía mi esposa, lo encontramos en su palabra, la instrucción del Señor, ¿verdad? Ahora, yo me pongo a pensar, se requiere la presencia de Dios, ¿verdad? Porque alguien podría decir: bueno, pero es que yo creo en Dios, yo voy a la iglesia. Inclusive yo sirvo en la iglesia, se podría decir. Sí. Inclusive yo doy mucha plata en la iglesia, yo ayudo mucho en la iglesia. Entonces la pregunta aquí es, una persona, ¿podría ser posible que una persona que crea en Dios, que va a la iglesia, no tenga la presencia de Dios en su vida y en su matrimonio? Es que recordemos que podemos hacer muchas cosas que parecen ser de Dios, pero que son solamente religioso. Una religión sin Dios, una religión sin conversión a Dios. Yo puedo estar convencida pero no convertida a Dios.
porque Dios lo que quiere es que ya yo no piense a mi manera. Dice que ya mis pensamientos que tienen que ser transformados. ¿Por cuál pensamiento, Johnny? No por la sociedad, no por la cultura, no por las nuevas modas que hay ahorita, sino por la palabra de Dios. Que nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar evidencien que Cristo está en mí, Johnny. Es que no es una modalidad. ¿Qué se requiere para que la presencia de Dios sea manifiesta en una persona y en un matrimonio? Bueno, para mí lo más importante es permitirme recibir al Señor en mi vida, en mi casa, en mi ser, y decirle: Señor, toma control de mis pensamientos, de mis acciones, sé dueño total y ser esclavo de Él y pertenecer a Él. Johnny, es recibirlo en mi corazón, como dice Romanos. Es creer y confesar con nuestra boca que Él es el Señor y que Él venga a habitar. De otra manera, Él no puede estar habitando si yo no le he dado la invitación a mi corazón, si yo no lo he invitado, si yo no le he reconocido como Señor y Salvador y paso por alto lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Únicamente tengo un conocimiento, pero muchas veces la mayor de las pruebas es preguntarle a una persona: si en este momento murieras, ¿cómo está tu seguridad para con Dios? ¿Cómo está tu seguridad para la salvación, para la eternidad? Un porcentaje muy grande, Johnny, y usted y yo lo sabemos, que hemos servido y que estamos sirviendo al Señor en la iglesia, seguimos dándonos cuenta que un porcentaje sigue contestando: no sé qué pasaría si yo me muero. Porque está basado en lo que ellos hacen, en lo que no están haciendo o en lo que están haciendo. Pero cuando usted ya carece de una seguridad de salvación, es porque Cristo no ha llegado a su vida, porque el verdadero amor echa fuera ese temor que va a pasar conmigo después de la muerte. Exactamente. Y vea qué interesante. Bueno, obviamente nosotros tenemos que invitar al Señor a nuestra vida, a nuestro matrimonio, pero también el Señor hizo una invitación: vengan a mí los que están cansados, cargados y trabajados, y yo les daré descanso. El Señor es el que toma la iniciativa para llamarnos, para estar a cuentas con Él, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos que decirle al Señor: sí, yo quiero eso. Como en las bodas de Canaán, ¿verdad? Que invitaron al Señor a las bodas de Canaán y Él llegó y hizo un gran milagro, transformó el agua en vino, como lo hemos dicho en otras oportunidades. Ahora, vea qué interesante, ¿verdad? Ahora que hablaba mi esposa de que, bueno, todos tenemos que morirnos en alguna oportunidad. De eso sí estamos De eso estamos 100% seguros, ¿verdad? Tenemos todo el talonario, como decimos. Pero la gran pregunta que nos podríamos hacer es, cuando partamos de acá, ¿verdad? De la tierra, en forma hipotética, ¿verdad? Y lleguemos allá a las puertas del cielo y tocamos la puerta y escuchamos una voz que nos dice: ¿por qué considera usted que tengo que dejarlo entrar? Nosotros hemos hecho esa pregunta. Y la misma respuesta es casi que la mayoría de personas es: porque de ahí no soy tan malo, porque no creo que me merezca otro lugar, porque he tratado de ayudar mucho, porque yo trato de hacerle bien a todo el mundo, a todas las personas trato de hacer, dicen las personas. Entonces, si usted escucha la mayoría de esas respuestas, que habría que ver cuál es su respuesta en este momento, porque usted cree que se le tiene que abrir cuando llega al cielo y tocar y decir: ya llegué, y que le diga: ¿y quién es usted? ¿Y por qué tengo que dejarlo entrar? ¿Cuál sería su respuesta? Hágase esta respuesta, hágase este examen. ¿Cuál sería su respuesta de decir: ¿por qué me tiene que dejar entrar al cielo? Porque irónicamente te voy a decir algo, Johnny. Hasta el día de hoy, bueno, sí he escuchado un par de personas que me han dicho lo contrario, de que no irían al cielo. Ellos mismos dicen: sé que voy para algún lugar terrible porque mis hechos han sido terribles, ¿verdad? Ellos mismos se califican, se descalifican y se condenan a sí mismos sin desear tener la oportunidad de hacer cambio, porque Dios puede perdonar, no importa el pecado. Dios es donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces está en vos, mientras tengas esta vida, para decidir por Cristo y para cambiar tu destino. Pero digamos, bueno, volvamos a la otra presentación. Esta persona que está diciendo: yo no sé si usted, su respuesta es: yo no he sido tan malo, yo he sido una buena esposa, una buena hija, un buen padre, yo he sido. Estás basado en ti, en lo que tú has hecho o lo que has dejado de hacer. Estás basado en tus fuerzas, en tu conocimiento, en tu
casi que te estás dando el derecho de decir lo que yo he hecho me acredita a entrar al cielo. Pero déjame decirte algo, que no es que me dé pena decírtelo, porque más bien me gozo, porque te estamos llegando a tiempo. No es en tus fuerzas, no es en tu conocimiento, no es en tu sabiduría, no es en lo que estés haciendo o has dejado de hacer, es por Cristo solamente. Entonces, cuando estemos ahí, cuando se nos pregunte por qué ustedes van a entrar, quieren o pueden entrar al cielo, nosotros lo que vamos a sacar es nuestro pasaporte, nuestra seguridad. Es que estamos marcados en Cristo, por el Espíritu Santo. Hemos recibido al Señor como Señor y Salvador. He reconocido mi condición de pecado y he reconocido que en la cruz del Calvario Jesús murió por mí y yo lo recibí. Entonces, ese crédito, no tuyo, sino de Cristo, es el que te va a dar el permiso de entrar al cielo. Porque de otra manera, lo que puedes oír del otro lado de la puerta es: apartados de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. ¿A quién conoce Jesús? A quien intimida con Él, a quien le ha recibido. No solamente que has oído, sino que te has entregado. Y porque la gran pregunta sería, ¿verdad? A la múltiple cantidad de respuestas que puede tener cada ser humano, puede tener una respuesta sobre esta pregunta, ¿por qué cree que tengo que dejarlo entrar al cielo? ¿O por qué cree que debo entrar al cielo, verdad? Como decía mi esposa, a veces tenemos respuestas como de méritos propios, ¿verdad? Esfuerzos propios, o ya sea valores morales o aún espirituales que tal vez desarrollamos en el transcurso de nuestra vida y creemos que por eso tenemos acceso al reino del cielo. La gran pregunta sería entonces, si fuera así, ¿por qué Dios envió a su Hijo? A lo más preciado que tenía en el cielo, a su Hijo unigénito, ¿verdad? Lleno de gracia y de verdad, y en el cual cuando Jesús se bautizó a través de la mano de Juan el Bautista, se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? El Padre Celestial hablando, ¿verdad? Y el Espíritu Santo en forma de paloma llegó, estaba ahí también. Y entonces esa sería la gran pregunta: ¿por qué Dios sacrificaría a su propio Hijo? Si usted lo puede ¿verdad? hacer. Si se pudiera hacer de otra manera. O sea, vean lo que dice Efesios 2, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Qué lindo, ¿verdad? Que hizo de antemano, nos habla no por obras para que nadie se jacte, sabiendo que el ser humano se jactaría. Imagínense cuánto imposibilitados habrían de ganarse la entrada al cielo. La entrada al cielo. Si fuera por obras, Johnny, sería terrible, pero no es por obras. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es reconocer que el sacrificio en la cruz del Calvario llevaba su nombre y el mío. Y vea qué lindo, en esta otra versión, la Nueva Traducción Viviente, Efesios 2.8 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron, ¿verdad? Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Por eso es que Cristo murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar, ¿verdad? Derramó su sangre. Y ese gran acto, esa obra redentora, Dios imputa la justicia del justo por los injustos. O sea, no es que a mí no me cuesta nada. A mí ese sacrificio o esa plan de salvación es gratuita para mí, Johnny. Sí. Pero para Cristo le costó su un vida. Inmenso. Humillación, escupido, golpeado, desfigurado, traicionado. Totalmente alguien que le volvían a ver y le hacían un gesto como de desaprobación. Alguien que creaba, que hacía, las personas pasaban a su lado y en lugar de sentir compasión, sentían repulsión hacia Él. Nuestro Dios, nuestro Señor, fue expuesto por su causa, por la mía. ¿Qué invitación podemos hacer? Ya no te sigas preguntando cómo entrar al cielo, ya no te sigas esforzando en tus propios méritos, porque ya te dijimos, ya te advertimos, no es por lo que estás haciendo ni has dejado de hacer, es únicamente a través de la cruz, de ese sacrificio en la cruz del Calvario. El Señor derramó su sangre llevándote en su mente. Solamente cuando rindas tu corazón a Él y te rindas a Él y lo recibas en tu corazón, ya tienes la oportunidad de entrar al cielo. Que el Señor te bendiga. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.